Hechos 4, versículo 32, ahí nos quedamos. Tengan listo ahí su espada para la batalla. Hechos 4:32, y vamos a estudiar del versículo 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Creo que va a ser un tema algo confrontante para todos nosotros. Que el Señor me ayude a predicar su palabra el día de hoy. Y que ustedes puedan recibirla con mansedumbre en sus corazones. ¿Ya lo tienen? Bueno, tema número 13. Que le he puesto así, en forma de pregunta. ¿Fraudulentos dentro de la iglesia? Vamos a ver qué nos responde la Biblia el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Habla al corazón. Habla nuestra vida. Estamos dispuestos a cambiar tantas actitudes, tantas cosas que a veces escondemos delante del hombre, pero delante de ti nada se puede esconder. Tu mirada traspasa, tu mirada desnuda nuestras vidas, nuestro corazón, y conoces los pensamientos y las intenciones que hay detrás del corazón también. Nada, absolutamente nada se puede esconder de tus ojos, que son como fuego, como llama de fuego que alumbra cualquier lugar que está en tinieblas, Señor. Habla al corazón y te pido que me ayudes a mí a predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 relatan los ejemplos de predicación con resultados fantásticos, hermanos, como lo hemos visto. Nos muestran a una iglesia aparentemente la iglesia ideal y relativamente sin problemas. La única sombra de dificultad que hemos encontrado hasta este momento es la amenaza de los líderes del pueblo cuando le prohibieron a Pedro y a Juan predicar en el nombre del Señor Jesús. Pero los creyentes, en vez de sacar las espadas físicas y de ir contra ellos a defenderse, o de sentir algún temor, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a orar para que el Señor les permitiera compartir la palabra de Dios, que les diera denuedo, que les diera valentía para seguir predicando la palabra del Señor. Bueno, este retrato hermoso, sin embargo, es solo el comienzo de la historia que Lucas quiere comunicar. El médico Lucas no nos está dando una fábula, sino una historia real de cómo fueron los primeros días de la iglesia de Cristo. La próxima sección del libro de Hechos trata con una serie de problemas internos y externos. Nos muestra cómo actuó la iglesia para solucionar los problemas y, lo más importante, cómo actuó Dios para que su plan respecto a la extensión del mensaje de Jesucristo se cumpliera cada vez más. Hasta este punto, Hechos se enfoca principalmente en Pedro y Juan como su compañero. En segundo lugar, aparecen los apóstoles como actores secundarios. En la siguiente sección, estos personajes seguirán protagonizando sus papeles, pero Lucas va a agregar a varias personas que no son apóstoles. Algunos actuando con roles malos como Ananías y Zafira, y otros ejerciendo ministerios poderosos, evangelizando y sirviendo. Así la obra de Dios continúa a través de cada letra de este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles que seguimos estudiando. Y de igual manera que la enseñanza anterior, quiero dividir el siguiente mensaje en dos partes. Por un lado, y con la ayuda del Señor, quiero resaltar la unidad dentro de la iglesia, y por otro lado, veremos el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira, quienes también eran miembros de la iglesia. Hechos 4:32, ahora sí.
¿Ya lo tienen? Y la multitud, ¿eran pocos? Eran miles ya, los que habían creído. Entonces, estaban predicando con todo los hermanos. La gente se arrepentía de sus pecados. Ahora se le conoce como un avivamiento. Empezaron con todo predicando y la gente respondía al mensaje. Y la multitud, los miles de los que habían creído, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Voy a leerles este versículo en otras versiones. Todo el grupo de creyentes estaba muy unido, pensaba y era de un mismo sentir. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Otra versión dice, todos los seguidores de Jesús. ¿Cuántos seguidores hay aquí de Jesús? Amén. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Bueno, este versículo 32, hermanos, enfatiza la unidad y el amor mutuo que había entre todos los hermanos. También muestra la correcta actitud que tenían hacia las posesiones materiales. Todos estaban unidos, eran de un mismo sentir y pensar en las cosas del Señor. Esto es muy importante porque el hecho de reunirnos en cualquier lugar, hermanos, no significa que estamos unidos. Cada uno puede estar pensando en otro rollo. ¿Están de acuerdo o no? Pueden estar aquí, pero no estar aquí. No están en un mismo pensar y sentir. Podemos estar adorando y otro pajareando por otro lado. No están en un mismo sentir y pensar. ¿Sí o no? Unidad no solo tiene que ver con juntarse. Va más allá, hermanos. Estos cristianos eran de un corazón y un alma. Es decir, cuando se juntaban a estudiar la palabra, ¿qué hacían? Todos estudiaban la palabra. Todos estaban atentos a la palabra de Dios. Todos. De un mismo sentir y un mismo pensar. Cuando oraban a Dios, todos oraban a Dios. Estaban unidos. Cuando adoraban al Señor, hacían lo mismo. Todos estaban con el mismo espíritu de oración, de adoración y de estudiar la palabra del Señor. Ahora bien, sin lugar a duda, esta unidad fraternal entre los hermanos fue una maravillosa evidencia de la obra del Espíritu de Dios en sus corazones. Y a pesar de que toda esta multitud era diferente, escuchen, en personalidad, en educación, en carácter, en estatus socioeconómico, se mantenían fuertemente unidos porque todos tenían algo en común. ¿Qué, hermanos? Que todos habían sido rescatados por el mismo Señor. Todos. Ricos, pobres, fresas, nacos, como dicen, ¿no? De todo había. Pero todos habían sido rescatados por el mismo Señor. El mismo Señor que rescata al millonario, rescata al drogadicto, ¿sí o no? El Señor Jesús, en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 del libro de Juan, Él rogó a Dios para que sus seguidores se unieran, como lo describe Lucas en este libro de Hechos, de un corazón y un alma. Jesús estaba rogando por unidad. ¿Quieren verlo? Juan 17, 20 y versículo 21. Les voy a leer estos versículos en la versión del lenguaje sencillo. Vean la oración de nuestro Señor Jesús. No pido solo por ellos,
por sus apóstoles, por sus discípulos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Es decir, el Señor estaba ya orando por nosotros también, desde ahí. No solamente por ellos, sino por aquellos que algún día van a escuchar el mensaje del Evangelio. También oro por ellos. Versículo 21, te pido que se mantengan unidos entre ellos. Me gusta esta versión. Que sean uno, dice su versión, Reina Valera. Que sean uno como yo soy uno contigo. Algo así dice. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan. Aquí es el problema, hermanos. Una cosa es comenzar y otra cosa es mantenerse. Mantenerse unidos. Porque muchos pueden comenzar, pero no se mantienen unidos. También ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Si la gente ve que hay mucha división entre nosotros, no va a creer. Si ve que hacemos grupitos dentro de la iglesia, la gente no va a creer. Necesitamos unirnos, hermanos. No solamente juntarnos, unirnos. Además de esta unidad, estos creyentes no se creían dueños de lo que tenían. Tenían muy claro lo que dijo el salmista, que Dios es dueño de todo y de todos. Salmo 24:1. Que también les voy a leer este versículo en la versión del lenguaje sencillo. De Jehová es la tierra, debe decir su versión, y su plenitud. Bueno, esta versión dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Entonces, si el Señor es dueño de tu vida, hermano, es dueño de todo, absolutamente todo, de todo lo que tienes, también, incluyendo las posesiones materiales. Todo es de Él. Bueno, estos cristianos, al reconocer que todo era de Dios, no tenían ningún problema en compartir lo poco o lo mucho que ellos tenían, como lo vamos a ver a continuación en los siguientes versículos. Hechos 4:33. Vamos a leer el versículo 33 y más adelante vamos a confirmar esto. Pero vamos a tocar el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Era tan hermosa la unidad entre los hermanos que Dios los bendecía abundantemente. ¿Cómo, hermanos? Tenían el respaldo de Dios por medio del poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y también tenían el favor de Dios que estaba sobre cada uno de ellos. Encontraron el favor del Señor. Y hermanos, Dios derrama de su bendición cuando nos unimos verdaderamente como iglesia, cuando somos de un mismo corazón y de un alma. Con razón David escribió en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Versículo 34. Vamos a confirmar lo que dije previamente. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio, es decir, el dinero de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Estos versículos, hermanos, destacan
que todos los que poseían algún bien material lo vendían y usaban el dinero para suplir las necesidades de los más necesitados. Es lo que dice el versículo. Bueno, aquí hay algunos puntos muy importantes que es preciso mencionar. Escuchen. Número 1, que este libro de Hechos es un libro de tipo de corte narrativo, es histórico, ya lo estudiamos. Por lo cual no es nada recomendable imitar literalmente lo que se menciona, y menos sacar o elaborar doctrinas de pasajes narrativos o históricos sin tener en cuenta la suma de todas las palabras de Dios que están en su escritura. Ejemplo. Cuando ellos llevaban sus posesiones a vender, ellos obtenían dinero, ¿verdad? Y no podemos tomarlo de una manera literal en la actualidad en la iglesia. Y yo como pastor decirles, a ver, ahora, porque así dice la palabra, a ver, ¿cuántos tienen casa aquí? A ver, levanten su mano. Todos tienen casa, ¿no? Yo creo que sí. Si no, ahorita pues tendríamos que vender la nuestra y les compramos una. Pues es que, sí, imagínense, es una situación apremiante, realmente necesitas, ¿no? Todos tienen casa. Imagínense que yo les diga, a ver, todos vendan sus casas y lo que obtengan, el dinero, dice la Escritura, que lo traigan a los pies de los apóstoles. Tráiganlos aquí a mis pies. ¿Amén o no? Ya como que ya le pensaron, ¿verdad? ¿Y ahora dónde voy a vivir, pastor? Bueno, no podemos tomar algo literal de este tipo de enseñanzas. Y si no traen ese dinero de sus casas, entonces entenderé que no aman a su pastor. Imagínense, todavía decir eso. Otro punto importante que quiero mencionar. Del libro de Hechos sí podemos extraer principios como el siguiente. Si Dios ha puesto algo en tu corazón para apoyar a algún hermano y que tienes conocimiento de que realmente está pasando por una situación extrema, usted puede ir con el pastor para que lo oriente. Porque el pastor, como lo mencioné ayer, conoce a sus ovejas y a sus abejas. Porque hay gente que abusa, hermanos. Así que había hermanos bien generosos que ayudaban a los más necesitados. Algunos literalmente habían perdido todo por seguir al Señor. No tenían para comer. Otros no tenían casa. Muchos de ellos vivían como refugiados. Literalmente estaban en la calle. Era una situación realmente apremiante. Vamos a ver si han aprendido. Si se acerca un hermano contigo y te dice, hermano, préstame o quiero que me apoyes porque me quiero comprar el iPhone, el último. Ay, qué situación tan apremiante, mi hermano. ¿Vas a comer iPhone? Pues para ayudarte, ¿no? Para que te lo comas. Solamente en las situaciones extremas, hermanos. Pero muchos son muy ingenuos y caen. Sí, hermano, claro que sí. ¿Qué le van a decir? A ver, hermanos, contesten. ¿Lo van a apoyar, sí o no? El apoyo de la iglesia debe de ser para las necesidades más básicas del diario vivir. Otro ejemplo. Si se acerca contigo un hermano o un joven de 25 años y te pide para comer,
Y hasta te pone la cara así como el gatito de Shrek, ¿no? Sus ojitos brillositos. Pero tú lo ves fuerte y con salud. ¿Qué le vas a decir? El que trabaja come. Váyase a trabajar. Están aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo porque hay situaciones. Y después dicen, no, es que los cristianos, mira, ellos son los que deberían. Hermano, o sea, así está la gente del mundo. Pero lo que ellos necesitan no es dinero ni apoyo, necesitan el evangelio de Dios. Pero ellos buscan otras cosas en nosotros a veces. Y si se acerca contigo una mujer que es viuda, que tú sabes que no trabaja, que no tiene hijos, es obvio que tiene una necesidad, ¿qué le vas a decir? Que Dios te bendiga, hermana. ¿Verdad que no? No vas a cerrar tu corazón. La Biblia instruye acerca de todo esto. No puedo darme todo el tiempo para explicarlo. Pero vamos a continuar en el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas mencionó en 2 oportunidades anteriores que algunos vendieron sus propiedades para ayudar a los necesitados. Ahora está ofreciendo un ejemplo específico, hermanos. Bernabé era un hombre ejemplar en la iglesia. Él vendió su heredad y dio el precio a los apóstoles para favorecer y para ayudar a los más necesitados, y yo lo expliqué. Era un hombre muy generoso, y yo sé que aquí también tenemos personas generosas. Él era un hombre muy generoso y él no cerraba su corazón hacia los más necesitados. Él lo abría su corazón. Es preciso notar que esta es la primera vez que Lucas menciona a Bernabé, un hombre que tendrá un papel prominente más adelante. En contraste, o lo opuesto, con este buen ejemplo, Lucas nos da otro, aunque este ejemplo es negativo, con Ananías y Zafira, quienes también vendieron un terreno, su heredad, pero retuvieron una parte del precio antes de traerlo a los apóstoles. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? Hechos 5, versículo 1. Y podemos decir que aquí pasamos a la segunda parte de nuestra enseñanza. ¿Qué dice este versículo? ¿Cómo comienza? ¿Se acuerdan que les repito, pero aquí hay algo muy importante que el Señor nos quiere enseñar? Párense en la escritura cuando vean un pero y reflexionen. Pero, en estas 4 letras, Dios nos quiere mostrar y enseñar algo muy importante. Hermanos, ¿qué significa la palabra fraudulento? Significa engañoso, falaz. Es un falso, un embustero. En junio de 2016, la Policía Federal Argentina detuvo en una casa del barrio porteño de Belgrano a Hernán Arbizu, ex vicepresidente del banco JP Morgan Chase, así se escribió, es una noticia. Arbizu tenía una larga carrera como banquero, desempeñando diferentes cargos en los bancos más prestigiosos del mundo. ¿Como cuáles? Citibank, el Banco de América y otros más. De cada banco, Arbizu salía con una vasta lista de datos con nombres de usuarios y de empresas. Acceder a esta información privilegiada que luego usaba para contactar clientes potenciales. Le traía como recompensa a él jugosas comisiones.
Cuando llegó a la vicepresidencia de JP Morgan, Arbizu continuaba manejando en paralelo y en secreto diferentes cuentas bancarias en secreto de distintos bancos en los que ya había trabajado. Además, efectuaba transferencias bancarias no autorizadas. A través de ellas lavaba dinero de algunos de sus clientes en Argentina, trasladando los activos hacia paraísos fiscales, así les llaman. Cuando la situación se volvió insostenible, porque hermanos, déjenme decirles algo, todo sale a la luz. Todo. Y esto me pone a temblar a mí primeramente. Arbizu extrajo información confidencial del banco y la utilizó como prueba para denunciar. Él empezó a denunciar a JP Morgan por evasión de impuestos. Al final, la denuncia del banquero se volvió en su contra. Lanzó un boomerang. Le pegó a él mismo. Lo que terminó en su propia extradición a Estados Unidos, acusado de estafa, lavado de activos, hurto de identidad y de haber hecho transferencias fraudulentas. Estoy describiendo un hombre fraudulento. Fraudulentos en la iglesia. Vamos a ver qué es lo que nos responde la palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo, también su mujer. Esta palabra en el griego, sabiéndolo, estaba consciente y estaba bien informada de lo que estaba haciendo su esposo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Lo mismo que hizo Bernabé. Otra versión de este versículo 2 dice así: pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho y estuvo de acuerdo. Está bien, amor, estoy de acuerdo contigo. Sustrajo, la palabra sustrajo en el griego es nosfisomai, que significa apropiarse indebidamente. También significa defraudar. Ahora, de esta palabra nosfisomai se desprende la palabra nosfiso, que significa defraudar, significa fraude. Fraudulentos en la iglesia del Señor. Ya vimos en el capítulo 4 cómo Bernabé vendió una heredad, pero él trajo todo y no sustrajo una parte, él lo trajo todo. Trajo todo el dinero a los pies de los apóstoles para ayudar a los más necesitados. Bueno, así como Bernabé, porque se parecen mucho los que están en la iglesia, Ananías vendió una propiedad. Hasta aquí, ambos habían hecho lo mismo, pero la única diferencia fue que uno sí sustrajo una parte y el otro no. Ahora, ¿cómo defraudó a Ananías? Sustrayendo una parte. La palabra fraude, hermano, significa un engaño con la intención de conseguir beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Ananías dijo que traía el monto total de la propiedad que vendió. Ananías trató de engañar a los apóstoles y a la iglesia, haciéndoles creer que lo habían dado todo. Y así, según ellos, conseguían un beneficio doble. Conseguían parte del dinero y obtenían la admiración y reconocimiento de los demás. Se iban a ver bien generosos y bien espirituales dentro de la iglesia. Pero vamos a quedarnos con algo. No seamos como Bernabé. No hay que darlo todo. Al cabo, nadie se va a dar cuenta. En el versículo 2, tenemos un punto muy importante, aquí del capítulo 5, que Lucas resalta, sabiéndolo también su mujer. Primero menciona a quién, a Ananías.
a la cabeza del hogar. Y después menciona a la ayuda idónea, a su mujer. Menciona a Safira, quien sabía y estaba bien consciente, estaba bien informada sobre el plan de su esposo Ananías. Ella sabía. Vemos que la palabra de Dios menciona primero a Ananías, al varón del hogar. El líder que siempre tiene que ir por delante, ¿sí o no, varones? Sí, pero para bien y no para mal. Y él iba por delante para mal, para lo malo. De por sí hay pocos hombres que toman el liderazgo en sus hogares, y los que toman el liderazgo lo hacen para lo malo. Y en vez de ser buenos ejemplos, son malos ejemplos como Ananías. Es triste lo que estoy diciendo. Aquí surge una pregunta para todos nosotros, varones. ¿Cómo estamos guiando a nuestras esposas? ¿Las estamos guiando a lo bueno o a lo malo? Si tú estás guiando a tu esposa como lo dice la palabra y ves y te das cuenta de que anda mal, tienes que frenarla, tienes que exhortarla en amor, con sabia mansedumbre, tienes que corregirla, aunque tenga más tiempo que tú en el evangelio, varón, aunque gane más dinero que tú si trabaja, tienes que hacerlo por amor a ella. ¿Sí o no, mujeres? Mujeres, ustedes son la ayuda idónea y no tienen que consentir los engaños y la hipocresía de sus esposos, como lo hizo Safira con Ananías. También tienen que frenarnos, tienen que frenar a su esposo. Y ahí vamos a confirmar algo, si hay humildad en nuestras vidas. Natán fue a confrontar al rey David y él se humilló. Él pudo haberlo matado en ese momento. ¿Tú quién eres para que me digas eso? Mátenlo. ¿Cómo reaccionamos cuando nos exhorta nuestra esposa? Cuando andamos mal, cuando andamos haciendo nuestras fechorías. Y viceversa. ¿Cómo reaccionan esposas cuando... A ver, bájale el volumen a tus palabras, amada esposa. Bájale poquito. ¿Cómo reaccionas tú? Bueno, hay maneras también de decirlo, ¿no? Solamente estoy poniendo un ejemplo. Esta mujer Safira, cuando no debía de sujetarse a su esposo, lo hizo. Se sujetó a su esposo para hacer lo malo. De por sí, también tenemos pocas mujeres que se sujetan a sus esposos o no entienden lo que significa la sujeción bíblica, y las que se sujetan lo hacen como Safira, solo se sujetan en lo malo. Oye, amor, saliendo de la iglesia, en la noche nos vamos a ir a un baile y la escritura dice que te sometas. Claro, mi amor, yo voy contigo a donde tú quieras, yo doy la vida por ti, amor. Y te vas a tomar una cerveza conmigo, ¿eh? Claro, por eso te amo. Hermanas, tenemos que encontrar la sabiduría de Dios en esto. Es que me tengo que sujetar en todo. Todo no es todo, hermanas. Si va en contra de lo que dice la Escritura, no te tienes por qué sujetar a tu esposo. ¿Amén o no? ¿Sí están entendiendo o no? Hermanos, en medio de un ambiente de unidad y de amor fraternal, estaba pasando un fraude a escondidas que estaba siendo bien planeado, así como planearon la destrucción de las 2 torres gemelas. Así lo estaban estructurando muy bien.
vamos a decir esto, nos vamos a poner de acuerdo para mentir. Si te preguntan esto, les vas a decir la misma mentira que yo. Hasta para eso hay que ponerse de acuerdo, para hacer lo malo. Como lo que hicieron estas personas que estrellaron los aviones. Y lo hicieron tan perfecto, hermanos, eran hombres bien inteligentes. Sabían todos los movimientos. Bien inteligentes. Pero para lo malo. En medio de un ambiente de unidad y de amor fraternal estaba pasando un fraude a escondidas, planeado dentro de la iglesia, y esto estaba atentando contra la santidad de la iglesia. Ananías y su esposa Zafira habían visto cómo Bernabé vendió una heredad y trajo el dinero ante los apóstoles. Entonces quisieron hacer lo mismo y organizaron un plan, lo estructuraron muy bien, y los dos estuvieron de acuerdo para llevarlo a cabo. Yo me los imagino platicando a los dos, después de haber visto a Bernabé, que había entregado el precio de su heredad. ¿Se pueden imaginar al esposo diciéndole a Zafira: oye, amor, estaba pensando en que podemos hacer lo mismo, o casi lo mismo? Esa palabra casi tiene la gran diferencia, ¿no? Casi lo mismo que Bernabé, pero vamos a sustraer del precio y solo vamos a llevar una parte para ayudar a los hermanos. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo, amor? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sirve de que con eso que nos queda nos vamos a la playa, ¿no? Sí. Estaban armando su plan. Híjole. Se pusieron a platicar con el diablo, como dice nuestro pastor. Porque el diablo es padre de mentira. Y todo aquel que dice mentira, ¿de quién es hijo? Se escucha fuerte, ¿no? La palabra griega nosfisomai, que significa apropiarse indebidamente, y defraudar también la encontramos en Tito 2, 9, 10. Vamos rápidamente. Exhorta a los siervos, a los esclavos. Recuerden que en aquel tiempo había esclavos. Diles que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Tito 2:9. Que no sean respondones. ¿Cuántos respondones hay aquí con sus jefes? ¿Y yo por qué? Empezamos a responder mal. Dile que lo haga él. Dice que no sean respondones. No defraudando, aquí está la palabra, defraudando. Nosfisomai. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina, la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Hermanos, está claro, muy claro, que Ananías y Zafira no adornaban la doctrina de Dios. Hermanos, ¿cómo se adorna la doctrina de Dios? Con nuestras vidas, con nuestra obediencia a la palabra de Dios, practicando lo que estamos aprendiendo de la sana enseñanza, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando desechamos la palabra y no la obedecemos, somos unos fraudulentos. Estamos defraudando y no adornamos la doctrina de Dios. Todo lo contrario, contaminamos la doctrina de Dios. El fraude de este matrimonio se ve como un carnicero con su mandil blanco, pero todo sucio y lleno de sangre, entrando a una boda muy elegante. Así se ve. O en la misma iglesia. ¿Qué pensaría si entrara un hermano con su mandil blanco, pero todo sucio y lleno de sangre? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios, hermanos? Esto nos pone a reflexionar bastante. En el libro de Josué, capítulo 7, tenemos una historia muy parecida a la de Ananías y Zafira.
En el capítulo previo, es decir, en el capítulo 6, Dios le había dicho a Josué que le entregaría a Jericó, y lo único que le estaba pidiendo es que obedeciera todas sus indicaciones al pie de la letra, y Josué fue obediente. Dios le dijo: ¿quieres que te entregue Jericó? Tienes que rodearla. Tienen que dar 6 vueltas. Y al 7º día dará 7 vueltas a la ciudad. Y pídele a los sacerdotes que toquen las bocinas. Y cuando lo hagan, todos van a gritar. Y entonces va a caer Jericó. Y así pasó. Como lo vemos en el versículo 16. Pero es Josué, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué les leo? Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema. Aquí esta palabra significa maldito, como también dice el libro de Gálatas. Significa destruida y exterminar. Y será la ciudad anatema a Jehová. Es decir, que todas las cosas que estaban ahí, hermanos, se debían destruir y se ofrecería este acto como ofrenda a Dios. Leo otra vez: y será la ciudad anatema a Jehová. Y se ofrecería este acto, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18, ¿qué dice? Otro pero vosotros guardaos del anatema. Es decir, tengan cuidado de quedarse con algo de estas cosas que deben de ser destruidas, porque esas mismas cosas te pueden destruir. Bueno, vamos a seguir estudiando. Pero vosotros guardaos del anatema, de las cosas dedicadas. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados, sean dedicados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Vámonos ahora al capítulo 7, en el versículo 1. Estoy leyendo otras versiones. Josué 7:1, ¿qué dice? ¿Cómo comienza? Otro pero. Voy a leer en otra versión. Pero los israelitas, ¿qué hicieron? No obedecieron la orden con respecto a lo que estaba consagrado a la destrucción. Un hombre de la tribu de Judá llamado Acán. Qué interesante. También empieza con A su nombre, como Ananías. Su nombre empieza con A también. Hijo de Carmi, nieto de Zabdí y bisnieto de Sara, tomó algunas cosas de lo que estaba consagrado a la destrucción. Eso hizo que el Señor se enojara mucho con los israelitas. Ustedes tienen otra versión. Bueno, hermanos, esta desobediencia trajo como consecuencia 36 muertes. El ejército de Dios fue derrotado por los hombres de Ai, así dice, ¿verdad? H-A-I. Y el corazón del pueblo de Dios dice que desfalleció, se desanimó. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Josué 7, 6 en adelante. Para entender todo lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Rasgó sus vestidos y se postró rostro en tierra ante el cofre del Señor. Se quedó allí hasta la noche, acompañado por los ancianos líderes de Israel. Ellos se arrojaron polvo en la cabeza en demostración de dolor, de indignación. Josué dijo: Señor mi Dios, ¿por qué nos hiciste atravesar el Jordán para luego dejar que los amorreos nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado satisfechos viviendo al otro lado del río. Ya estaba pensando como, ¿recuerdan? Los que olían los ajos y las cebollas, ¿recordaban eso? El Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así?
Israel ha pecado y ha roto el pacto que les ordené. Han tomado algunas de las cosas que les ordené destruir. Han robado, han mentido y las han puesto entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos, sino que huyen de ellos porque han actuado mal y han sido condenados a la destrucción. Yo no voy a ayudarles más a menos que destruyan todo lo que les ordené que fuera destruido. Ve y purifica al pueblo. Diles que se purifican para mañana, porque yo, el Señor de Dios de Israel, digo: Israel, hay entre sus pertenencias cosas que les ordené destruir. ¿Quién se estaba dando cuenta de todo? Dios. Y en tanto no las quiten de entre ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y la tribu que designe el Señor pasará adelante por grupos familiares, y el que designe el Señor pasará adelante por familias, y la que designe el Señor pasará adelante hombre por hombre. El hombre que se ha sorprendido con las cosas que debieron ser destruidas será quemado con toda su familia y sus pertenencias, porque él rompió el pacto del Señor y porque ha cometido un crimen horrible contra Israel. Miren cómo el Señor ve la desobediencia. Josué se levantó temprano en la mañana e hizo pasar a la gente de Israel por tribus, y fue señalada la tribu de Judá. Luego hizo pasar al frente a los grupos familiares de Judá, y fue señalado el de Sera. Pasaron al frente los de Sera por familias, y fue señalada la de Zabdi. Luego Zabdi trajo a su familia, hombre por hombre, y fue señalado Acán, hijo de Carmi, y nieto de Zabdi de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, di la verdad aquí ante el Señor, Dios de Israel, y confiesa lo que has hecho. Dímelo y no me ocultes nada. Entonces Acán, ¿poco no se parece a la historia de Pedro, Ananías y Zafira? Entonces Acán le contestó a Josué: es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto fue lo que hice. Entre las cosas que capturamos vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron mucho. O sea, ¿a quién no le gustan, verdad? Así que las tomé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está debajo de todo. Otra versión dice de este versículo 21: vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron. Así tienen al mundo. Se deslumbra con ese tipo de cosas. Y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi tienda. La plata está también ahí debajo. Versículo 22. Así que Josué envió unos mensajeros que corrieran a la carpa, y ahí estaban las cosas escondidas en la carpa con la plata debajo de todo. Tomaron las cosas de la carpa, las llevaron a Josué y a todos los israelitas y las presentaron ante el Señor. Luego Josué y los israelitas agarraron a Acán, descendiente de Sera, con la plata, el abrigo, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, su ganado, su burro, sus ovejas y su carpa y todo lo que le pertenecía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué le dijo: ¿por qué nos trajiste la desgracia? ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? Hoy el Señor te traerá la desgracia a ti. Entonces todos los israelitas los mataron a pedradas y los quemaron. Acán quedó al descubierto por tomar algo que Dios le había dicho que no tomara. El resultado de esto fue su muerte y la de su familia. Acán, hermanos, fue un mal líder dentro de su hogar. Y también su familia murió por causa de su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Acán murió por su pecado. Pero veamos ahora cómo terminó Ananías y Zafira. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. En otras palabras, Pedro le dijo, Ananías, ¿quién te pidió que vendieras tus propiedades? Yo nunca te dije eso. Nadie te dijo eso, Ananías. ¿Por qué lo hiciste? Ya no sabía qué hacer. Estaba siendo confrontado. Si le digo que quería quedar bien con la gente, me va a ir peor, ¿no? Yo creo. ¿Qué hago? Quedan desarmados cuando nos encuentran con la mentira, hermano. ¿Y qué hace el mentiroso? Dice otra mentira para cubrir su mentira. No, tantas cosas que inventan. Parece que estoy hablando del día de hoy, ¿no? Ananías, Dios me ha revelado las verdaderas intenciones que hay detrás de tu corazón. Ananías, eres un mentiroso, eres un falso y eres un fraudulento. Juan 8:44. Vean lo que dijo el Señor Jesús a los que mienten. Se identifican con el diablo, con Satanás por mentirosos. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El opuesto. Tenemos a Bernabé y tenemos también a Ananías y Zafira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es una fuente de mentira. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, como les digo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué dice adelante? Es padre de mentira. Hermanos, cuando nosotros mentimos, ¿nos identificamos con quién? ¿Con la verdad? ¿Con Jesús que dijo que es la verdad? Con Satanás, el padre de mentira. Ananías, ¿qué fue lo que hizo aquí? Minimizó el pecado de la mentira y cayó fulminado por el juicio de Dios. Así caerán fulminados todos los mentirosos si no se arrepienten de sus pecados. ¿Quieren verlo conmigo en la palabra? Vamos a Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. Ahí va a haber no te preocupes, mentiroso, hay espacio para ti. Ahí va a haber un lugarcito. Tendrán su parte, si no se arrepienten de sus pecados, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ellos mintieron a la iglesia, lo que equivale a mentirle a Cristo. Ellos mintieron al Espíritu Santo, lo que equivale a mentirle a Dios mismo. Pastor, pero yo no tomo, yo no adultero. Dios es muy exagerado, pastor. No, hermanos, Dios no es exagerado, es 3 veces santo. Nos debería poner a temblar todo esto, hermanos, ¿eh? Yo soy el primero. Y demos gracias a Dios que nosotros no hemos sido consumidos, pero es gracias a su misericordia. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó con Acán? Ahora, ¿qué está pasando con Ananías? Cayó y expiró. Fue fulminado en ese momento.
así como acá. Y el versículo dice, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Los que lo oyeron. Hermanos, Dios no está jugando con el pecado. Él prefiere, escuchen esto, Él prefiere que uno sea entregado a Satanás, que sea echado fuera de la iglesia antes de que toda su iglesia se contamine. Él prefiere que muera uno y no todos. Esto es el amor de Dios, es el cuidado de Dios. Por causa del pecado de Acán murieron 36 personas y hubieran muerto más hasta que Dios descubrió el pecado de Acán y fue muerto. En realidad, ¿quién mató a Acán? ¿Los que le lanzaron las piedras? No, hermanos. Fue su pecado que lo llevó a ese momento. Fue su pecado. Pregúntate, me pregunto, ¿por qué estamos en esa situación? Por nuestro pecado. Si él no hubiera sido desobediente a Dios, no hubiera estado en ese momento y en esa posición. ¿Sí o no? La historia sería diferente. Hermanos, nuestra historia sería diferente. Hay consecuencias por el pecado. ¿Quién mató a Acán? No fueron los que le lanzaron las piedras. Su pecado lo llevó ahí. Su pecado lo asesinó. Y no solo a él, también a su familia. Hay repercusiones muy graves. Lo mismo con Ananías y Zafira. Ellos fueron asesinados ¿por quién? ¿Por Pedro? Fue por el aparente pequeño pecado, pero gran monstruo llamado mentira. Con esto que sucedió a la iglesia, con más razón, se afirmó en el temor de Dios. Se dio cuenta de que estaba delante de un Dios infinitamente santo. Y Dios restauró el temor de Dios en medio de la iglesia. Les tocó a ellos ser el ejemplo. Los puso a ellos Dios como una seria advertencia delante de la iglesia. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, no se refiere a los muchachos, a los que tenían poco dentro de la iglesia. Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Vamos a la siguiente escena. Ahora es con su esposa. No se termina ahí. Empezó con el varón. Así es como se... A ver, ven tú. No empezamos al revés. A ver, Adán, ven. No dijo, ven, Eva, no. Empezó con el varón. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo que había muerto su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Hermanos, vean la misericordia de Dios. Le preguntó, ella pudo arrepentirse en ese momento y decirle, perdóname, nos equivocamos. Me equivoqué. Me puse de acuerdo con mi esposo. Pero los dos se pusieron de acuerdo para decir la misma mentira. Y les pasó exactamente lo mismo. Todavía la misericordia de Dios ahí. Dime, ¿lo hiciste? Y dice, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron como muerta, inerte, sin vida. Y la sacaron y la sepultaron junto a su esposo el mentiroso. La mentirosa quedó a un lado del mentiroso. Los dos comenzaron juntos en su plan. Los dos se unieron en una mentira, en un fraude. Los dos fueron
asesinados por su propio pecado. Y los dos murieron juntitos, unidos. Un matrimonio de mentira. ¿Cuántos habrá así? Matrimonios de mentira. Hermanos, si somos capaces de mentirle a Dios, entonces somos capaces de mentirle a cualquiera y de hacer cualquier otra cosa. ¿Están de acuerdo? Así está el mundo. Sus tumbas quedaron grabadas con la frase fraudulentos y mentirosos. Así terminó la vida de este matrimonio. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El primer pecado dentro de la iglesia fue tratado con mucha seriedad por Dios. Así como trató nuestro Señor con el pecado también de ¿quién? De Adán y de Eva, el primer matrimonio en el Génesis. Pero solamente pecó una vez, vas para afuera. Pero solamente es una mentirita piadosa. Perdóname, Pedro. No. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 nos permite ver que a pesar del crecimiento de la iglesia tuvo momentos de debilidad, incluso pecados serios, como el pecado de este matrimonio. Y Dios trató con la misma seriedad todos estos problemas, todos estos pecados. Sus muertes, hermanos, han servido como una seria advertencia a la iglesia del día de hoy. Y por lo menos hay 5 cosas que Dios nos enseña por medio de las trágicas muertes de Ananías y Zafira. La número 1 es que en la iglesia siempre habrá 2 tipos de personas. Y es casi imposible distinguirlos desde afuera. Habrá cristianos y no cristianos, nacidos de nuevo y no lo hay, falsos y verdaderos. Eso lo enseña también la Escritura. La cizaña crece también con el trigo. Entonces va a ser difícil distinguirlos. Porque Ananías y Zafira se veían como cristianos, eran miembros de la iglesia. Se parecían en lo que hicieron a Bernabé también. Recuerdan que Bernabé acaba de vender su propiedad y trajo el dinero de los apóstoles, y para cualquiera, Ananías y Zafira estaban haciendo lo mismo. También son cristianos, pero en el fondo de su corazón, ¿qué persistía? El amor al dinero y el deseo de admiración y reconocimiento de la gente. Así que ellos conspiraron juntos para presentar solo una parte de su dinero. Esto era el polo opuesto a la actitud de Bernabé, pero se ve muy parecido, muy similar. La otra cosa que el Señor nos enseña es que no podemos esconder nada de Dios. Puede ser difícil para mí, para cada uno de nosotros, distinguir entre un corazón verdadero y un corazón falso. Pero delante de Dios nada está escondido. El Dios de todo saber, dijo Ana, lo conoce todo, lo más profundo de tu corazón, lo que piensas, lo que escribes, lo que dices, por dónde andas, con quién hablas, todo lo sabe, todo está desnudo delante de nuestro Señor. Todo lo que escribes por Facebook, por WhatsApp, todo, hermanos. Todo. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Es por eso que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos. Hermanos, no hay una puerta cerrada o armarios ocultos para el Espíritu Santo. Él entra por todos lados, Él está en todos lados. Y vendrá el día en que todos los secretos se proclamarán desde la azotea, como dice Mateo 10:27. Hermanos, yo no puedo ver el interior, nadie lo puede ver, para discernir si eres un Bernabé o eres un Ananías. Yo no sé si eres un Bernabé o una Zafira, pero Dios sí lo sabe, porque Él conoce los secretos de tu corazón y mis secretos. La tercera cosa que el Señor nos enseña a través de este matrimonio falso y mentiroso, es que cuando más nos acercamos al Señor, a su gracia, mayor es la ofensa del pecado. No todo el que miente es reprendido de inmediato por su pecado. ¿Por qué entonces Ananías y Zafira sí fueron reprendidos de manera inmediata? Déjenme darle un par de razones. En primer lugar, sus muertes, como muchas, han servido como una señal de advertencia para todos. Dios toma una verdad espiritual de su palabra y la traslada al mundo físico.
porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios no hace esto con todo el mundo. ¿Por qué, pastor? Dios no hace esto con todo el mundo que miente al Espíritu Santo. Pero eso no esconde el hecho de que esta muerte es una seria advertencia de Dios al respecto. Es una visión del futuro juicio de todos los que participan con el mismo corazón de Ananías y Zafira. No caerán literalmente o físicamente muertos hoy, pero si no se arrepienten, van a morir como sea, en el lago de fuego. En segundo lugar, Ananías y Zafira, escuchen hermanos, habían visto la obra, el poder del Espíritu Santo tan cerca que la gravedad de su pecado aumentó. Piensen en esto, mientras más nos acercamos al Dios 3 veces santo, infinitamente santo, más manchas nos podemos ver en nuestro mandil de carnicero. Yo no tomo, yo no fumo, no adultero. Yo no hago pecados escandalosos, pastor. Pero cuando tú te acercas a ese Dios santo y vas entrando por la puerta, Dios ve tu mandil. Pero mientes, pero dices esto. Y esa mentira que tú dices que es pequeña, se ve como una mancha de sangre en todo tu mandil. Así se ve, así lo ve Dios. ¿Te crees bueno? ¿Me creo bueno? ¿Contra quién? ¿Contra un drogadicto? ¡Qué fácil! Contra Dios, mírate contra Él. Él es 3 veces santo. Y siempre habrá uno mejor que otro. Pero contra Él nos tenemos que medir. Él es el estándar de santidad. Mientras más nos acercamos, más nos vemos con más lepra en nuestras manos. Estas personas, Ananías y Zafira, habían visto la misericordia de Dios a primera mano. El nombre de Ananías, de hecho, significa Dios es misericordioso. Habían sido probablemente testigos de la muerte de Cristo mismo. Y sin embargo, a pesar de ser los destinatarios de una gracia tan grande, la rechazaron por la gloria de los hombres, por la admiración, por el reconocimiento. Así como hay algunos cristianos que buscan eso, la gloria de los hombres. Y Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Y ellos sí están recibiendo aplauso tras aplauso y reconocimiento por vender su mejor disco del año. Cambian la gloria de la cruz por la gloria de los hombres, hermano. No tomemos las cosas sagradas a la ligera. La cuarta cosa que el Señor nos quiere enseñar es que el temor a Dios es parte de nuestra adoración. Como era de esperar, estas muertes dramáticas causaron mucho temor a Dios. John Newton escribió, tu gracia me enseñó a temer. A medida de que nuestro temor a Dios aumenta, también nuestro amor aumenta. Nuestro temor a Dios. ¿Quieres mostrar que amas a Dios? Teme a Dios primero. Ten esa reverencia a Dios en la iglesia, con tus hermanos. No seas irrespetuoso. Apaga tu celular. Sé educado con tu esposa. Ama a tus hermanos. El temor de Dios es un asombro mezclado con intimidad. Y somos invitados a una relación más estrecha posible con nuestro Señor. Pero esa intimidad no debe ocultar la majestad de quién es Él. Pensemos delante de quién estamos. De un Dios que es santo, 3 veces santo. Y la última que Él nos quiere enseñar a través de esto, Dios, es que el pecado es un asunto muy serio para Dios. Sí, joven, tus albures, tus malas palabras, es muy serio delante de Dios. Eso es muy serio. Si somos honestos, muchos de nosotros aquí encontramos a un Dios muy radical y drástico. Las acciones
podemos ver de nuestro amado Dios a través de la Escritura parecen así, lo que Él hace. Pero eso solo revela la ignorancia de nuestro pecado y la santidad de Dios, ¿sí o no? Por minimizar el pecado, porque no entendemos lo que significa pecar contra Dios. Por eso cuando David pecó, ¿qué hizo? Se quebrantó, lloró, estaba tan desesperado: contra ti, Jehová, solo he pecado, límpiame con hisopo, ya no quiero seguir sucio, ya no quiero seguir sucio. ¿Cuántos quieren seguir sucios? ¿Cuántos quieren seguir con ese mandil de carnicero manchado de sangre, de tanta suciedad del mundo? Así nos vemos delante de Dios, iglesia. Deberíamos de estar orando y llorando como Esdras, que lloró y se postró delante de Dios. La pregunta aquí es, algunos podrán decir o preguntarse, ¿por qué murieron Ananías y Zafira? Esa no es la pregunta correcta, hermano. La pregunta correcta es, ¿por qué seguimos viviendo nosotros, que hemos hecho cosas peores que ellos? Pero Dios es paciente y lento para la ira. Pero nos olvidamos de que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos, para llevarnos al arrepentimiento. No para que nos volvamos más descarados en nuestro pecado. Recordemos que Jesús pasó un tormento en la cruz del Calvario, vivió un infierno en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestro pecado, no en nuestro pecado, no para que sigamos viviendo nuestro pecado. Murió por causa de nuestros pecados y Dios lo abandonó porque Dios es santo. Entonces, el pecado es un asunto serio delante de Dios, más allá de lo que puedes imaginar, de lo que yo puedo imaginar. Dentro de la iglesia, pastor, hay fraudulentos, hay fornicarios, hay falsos hermanos. Lean la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí hay, la palabra dice. Y esto se repite tristemente en las iglesias. Pero el Señor limpia, restaura el temor de Dios y le damos toda la gloria a Él, ¿no? Yo sé que fue una palabra que yo primero la recibo y que nos confronta. Póngase sobre sus pies. Las iglesias estarían vacías si Dios actuara como actúa aquí, ¿sí o no? No habría nadie que se pudiera parar y decir: Señor, yo no he pecado, porque no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Pero, amada iglesia, ahí está el Señor, que es misericordioso y que te ama. Y que aquellos que no le han entregado su vida entiendan lo que significa todo esto y la gravedad. Y además, aquellos que no, yo platicaba con alguien, eso que tanto sujetas y que no quieres, ¿verdad? Porque amas el pecado, amas el mundo. Déjame decirte que te está haciendo mucho daño. ¿Quieres ser libre? Ven a Cristo. Conoceréis la verdad. Y vas a ser libre de eso. Ya no vas a ser esclavo, estás esclavizado. Lo tienes en tu corazón, no lo quieres soltar.
Ese pecado está ahí. Sácalo, expúlsalo. Como con arrepentimiento delante de Dios. Y serás libre y tendrás gozo, tendrás paz. Señor, gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, porque somos frágiles, somos débiles, somos tentados, pero queremos fortalecernos con el poder de tu Espíritu Santo. Ya no justificarnos. Es que todos pecan, a veces decimos. Qué fácil justificarse, Señor. No, Dios, sino que ir contigo y nos muestre nuestra condición. Que nos muestres cómo estamos. Límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra vida. Y te damos la gloria y la honra, Señor. Porque yo creo que este mensaje ha llegado justo a tiempo. A cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y nos gozamos por tu palabra. Nos gozamos por recibir tu palabra que nos corrige, que nos exhorta, que nos edifica. Y que es el alimento que necesitamos para crecer, Señor, todos los días. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén.